Imagina que te enamoras durante un viaje, pero estás comprometida con un desconocido por un trato que hizo tu padre hace 20 años. ¿Regresarías para casarte o huirías con el amor de tu vida? Hoy les contaré la historia de Dilwale Dulhania Le Change, un clásico eterno del cine de la India. La historia comienza en Londres, donde el señor Baldev alimenta a las palomas. A pesar de haber vivido muchos años en el extranjero, sigue extrañando su país natal. Su familia sigue manteniendo viva sus costumbres y tradiciones. Baldev vive con su esposa Layot y sus 2 hijas. Simran, la mayor, es una joven soñadora que anhela vivir un gran romance. A menudo escribe en su diario imaginando cómo sería enamorarse. A través de una canción vemos cómo Simran sueña con el amor. Mientras ella canta, conocemos a Raj, un joven moderno, despreocupado y con una visión de vida muy diferente. Raj es hijo de un empresario adinerado, quien le permite viajar por toda Europa durante un mes para que disfrute su juventud. Posteriormente nos trasladamos a la casa de Simran, donde Baldev recibe una carta de su amigo Ajit desde la India. En ella le propone concretar el matrimonio entre Simran y su hijo Kuljit, un compromiso pactado hace 20 años. Esa noticia entristece a Simran. Desconsolada, rompe las páginas de su diario. Al día siguiente, Simran se reúne con su mejor amiga, quien le propone hacer un viaje por toda Europa. Entusiasmada, Simran lo comenta con su madre, pero Layot le responde que debe preguntarle a su padre. Esa misma noche, Raj y sus amigos salen a comprar cerveza. Al llegar a la tienda de Baldev, ya está cerrada. Sin embargo, Raj insiste fingiendo que necesita comprar una aspirina y Baldev accede a abrir nuevamente. Una vez adentro, Raj intenta comprar la cerveza junto con la aspirina. Aunque Baldev intenta impedirlo, Raj termina llevándose la bebida, molestando a Baldev. Al regresar a casa, Baldev llega de mal humor, lo que impide que Simran pueda hablar con él. Sin embargo, a la mañana siguiente, después de realizar sus oraciones, Simran aprovecha el momento para pedirle permiso. Para su sorpresa, Baldev acepta. Con el tren a punto de partir, vemos cómo Raj ayuda a Simran a subir, pero ambos han llegado tarde y las puertas de las cabinas ya estaban cerradas. Durante el trayecto, Raj intenta coquetear con Simran, pero ella lo rechaza. Justo en ese momento, una amiga de ella aparece y la saca de la incómoda situación. Más tarde, todos son invitados a una fiesta en París, pero resulta ser muy aburrida. La amiga de Simran, impresionada por Raj, comienza a coquetear con él y Raj le menciona que sabe tocar el piano, por lo que Simran decide jugarle una broma, llamándolo al escenario como un gran pianista. Al principio, Raj toca mal a propósito, pero luego muestra su verdadero talento, dejando a Simran en evidencia. Al día siguiente, Raj se disculpa con Simran, aunque todo era otra de sus bromas. Debido al juego de Raj, ambos pierden el tren.
Rash le sugiere ir juntos, pero ella prefiere continuar sola, molesta por todos los problemas que él le ha causado. Rash intenta hacerle cambiar de opinión, pero en el intento rompe accidentalmente su vestido. Más adelante, Simran es detenida por no portar pasaporte, pero Rash logra ayudarla presentando otro pasaporte y fingiendo que es su esposo. Sin más opción, Simran acepta viajar con Rash en su auto. Sin embargo, este se detiene en medio del camino. Para pasar la noche, Rash consigue una habitación, pero Simran se niega a compartir habitación con él. En su lugar, decide pasar la noche en un establo, lo que provoca la burla de Rash. Al notar que Simran sigue molesta, Rash le pide disculpas sinceras. Pero, para empeorar las cosas, comienza a nevar. Para combatir el frío, Rash toma un poco de coñac y le ofrece a Simran, quien inicialmente se niega. Sin embargo, vencida por el frío, termina bebiendo, emborrachándose y corriendo por toda la ciudad mientras Rash la persigue. Incapaz de controlarla, él también decide beber. A la mañana siguiente, Simran despierta asustada al ver el estado de la habitación sin recordar lo ocurrido. Rash, en tono de broma, la asusta con la idea de que algo pudo haber pasado. Al verla llorar, se disculpa y le aclara que todo fue una broma. Le asegura que él respeta a las mujeres y que jamás pondría en juego su dignidad. Este gesto marca el inicio de una conexión entre ambos, cambiando por completo la forma en la que ella lo ve. Mientras esperan la salida del autobús, Rash y Simran visitan una iglesia. Al ver la fe de Simran, Rash, conmovido, reza para que se cumpla el deseo de ella. En la parada del tren, Simran le confiesa a Rash que está comprometida. Él la felicita y le pregunta cómo es su prometido. Simran admite que no lo conoce. Entonces Rash le pregunta cómo puede casarse con un desconocido. Antes que pueda contestar, llega el tren. Más tarde, Simran escucha a lo lejos la música de Rash y se acerca. En ese momento, él le dice que se ha enamorado de ella, pero acto seguido se ríe y dice que era una de sus bromas. Simran se enfada, pero Rash, en tono más serio, le pregunta qué pasaría si durante ese viaje se hubiese enamorado de él. ¿Se casaría con su prometido o se iría con él? Justo en ese instante suena el anuncio del tren y Simran se marcha. Rash se queda mirándola y se dice a sí mismo: si voltea, está enamorada de mí. Antes de subir al tren, Simran voltea, lo que alegra a Rash. Ya en Londres, Simran le pide a Rash que sean amigos. Antes de despedirse, le pregunta si irá a su boda, pero él le responde que no. Con la separación, tanto Simran como Rash sienten la ausencia del otro y comienzan a imaginarse mutuamente, dándose cuenta de que están enamorados. Al llegar a casa, Simran le confiesa a su madre que ha encontrado el amor. Le cuenta que Rash
Es el hombre con el que siempre soñó. Aunque no sabe si él sienta lo mismo, está segura que para ella, Raj es su vida. Sin embargo, no se da cuenta que su padre los estaba escuchando. Decepcionado y sin decir nada, Baldev decide partir inmediato a la India con toda su familia. Por su parte, Raj contempla la luna en silencio. Su padre le pregunta el nombre de la chica, pero Raj responde que ella está comprometida. Pero su padre lo alienta a luchar por su amor. Así que al día siguiente, Raj decide ir a buscar a Simran, solo para descubrir que ella y su familia han partido hacia Punjab. Al encontrar un objeto de Simran olvidado, Raj lo toma como una señal y decide viajar a la India. Mientras tanto, durante el trayecto a la India, Simran se muestra triste y pensativa. Al notar su estado de ánimo, su madre le confiesa que desde pequeña tuvo que sacrificar muchas cosas, como hija, hermana y mujer. Le dice que no desea lo mismo para ella, pero admite que se olvidó de algo, que las mujeres deben sacrificarse por los hombres. Por eso le pide que olvide a Raj, ya que su padre no le importa sus lágrimas. Simran, con el corazón roto, acepta casarse y hacer ese sacrificio por su padre. Un día, Simran escucha a lo lejos la melodía de Raj. Intrigada, sigue el sonido hacia un campo de flores. Allí está él. Emocionada, Simran corre hacia Raj y lo abraza con fuerza. En ese instante, ambos se confiesan su amor y se imaginan casados y compartiendo una vida juntos. Al salir de la fantasía, Simran le pide a Raj que huyan juntos. Sin embargo, Raj se niega. Él no quiere llevársela a escondidas. Desea que su padre le entregue su mano. Más adelante, durante una cacería, Raj simula un rescate para ganarse la gratitud de Kuljit. Su plan funciona y como muestra de agradecimiento, es invitado a quedarse en su casa. Poco después, acompaña a Kuljit a la casa de Baldev. Al llegar, Raj se sorprende al ver al señor de la tienda de Londres. Con la presencia de Raj, Simran se muestra más alegre, aunque Raj permanece inquieto por si Baldev descubre la verdad. A la mañana siguiente, Raj intenta ganarse la confianza de Baldev, pero no lo logra. Esa noche, Raj y Simran se encuentran en el balcón. Ella, preocupada, le cuenta que mañana será su compromiso. Raj le responde que necesita más tiempo, pero que nadie podrá quitársela, ya que ella solo le pertenece a él. Al entrar a la habitación, la hermana de Simran le confiesa que le agrada más Raj y que desea que se case con él. Esto llena de esperanza a Simran al sentir que no está sola. En la ceremonia de compromiso, debido a una supuesta herida, Simran se coloca el anillo en otro dedo. Esa noche todos celebran con música y baile. Incluso Baldev se anima a participar. Para complicar aún más las cosas, el señor Ajit le propone a Raj casarse con su hija Priti. Raj, buscando una salida, le dice que su padre debe tomar esa decisión. Para su mala suerte, su padre llega a la India y acepta el compromiso sin saber la verdad.
Al día siguiente es el festival de Carvajal y Simran desea ayunar por Raj. Para cumplir con el ritual, finge un desmayo y logra que Raj le dé agua para romper su ayuno. Más tarde, Simran espera a Raj y para su sorpresa se revela que él también ayunó por ella. Ambos rompen su ayuno juntos, pero son observados por Layot. Conmovida al ver el amor entre ambos, decide apoyarlos y le entrega a su hija sus joyas para que pueda huir. Sin embargo, Raj se niega. Le dice que su madre le enseñó que en la vida hay dos caminos. El equivocado es fácil, pero no conduce a la felicidad. En cambio, el correcto está lleno de obstáculos, pero al final siempre triunfa. Al día siguiente, Raj se reúne con Baldev y lo confronta con respeto, haciéndolo reflexionar sobre sus creencias. Sin embargo, debido al estado de salud de la abuela, la familia decide adelantar la boda. Raj se siente preocupado, sin saber cómo reaccionar. Simran lo anima a seguir adelante, recordándole que el verdadero amor siempre triunfa. Esa misma noche, Simran deja una foto de ambos en la ventana, pero el viento la lleva directamente a las manos de Baldev, quien al verla comprende toda la verdad. A la mañana siguiente, Raj se presenta ante él y enfrenta las consecuencias. Baldev, furioso, lo abofetea una y otra vez, hasta que Simran interviene y le ruega a Raj que huyan juntos. Pero Raj, fiel a sus principios, le responde que su padre tiene razón y decide marcharse, dejando a Simran. Al llegar a la estación de tren, Raj le dice a su padre que Baldev traerá a Simran por su propia voluntad. Mientras tanto, Kuljit, furioso, va con sus amigos a golpear a Raj. Al mismo tiempo, el padre de Raj visita a Baldev para hacerle entender su error. De regreso a la estación, el padre de Raj lo defiende, pero cae al suelo herido, lo que provoca la ira de Raj. Al enterarse de lo ocurrido, Baldev corre a detener la pelea, pero Layot decide llevar a Simran. Con la partida del tren, Simran le suplica a su padre que la deje ir con Raj, el amor de su vida. Baldev, conmovido por su determinación, la suelta y le dice que nadie puede amarla más que Raj. Simran corre con todas sus fuerzas mientras Raj le extiende su mano, igual que en su primer viaje. Finalmente Simran logra subir al tren y ambos parten juntos, cumpliendo su historia de amor. Dilwale Dulhania Le Change, o conocido en español como Amor entre viento y marea, es una historia de amor que cambió para siempre el cine de la India, producida por Raj Chopra y dirigida por su hijo Aditya Chopra. Esta película se convirtió en un clásico inolvidable, protagonizada por los icónicos Shah Rukh Khan y Kajol. Para mí, la historia es una mezcla perfecta de amor, tradición y valentía. Lo que más me conmovió, cómo muestra la realidad de muchas mujeres, que como Simran, que ha crecido con la idea que debe sacrificarse por los deseos de su familia.
La conversación entre Simran y su madre es muy dura, pero verdadera. Cuando le dice que ella misma sacrificó todo desde pequeña, es un reflejo claro de una cadena de silencios y renuncias que se transmite de generación en generación. Uno de los momentos más impactantes para mí es cuando suena la canción justo antes de la boda, donde dice: "No dejes que mi palanquín de bodas sea mi tumba". Esa frase lo dice todo. Simran siente que muere por dentro. Está a punto de casarse con alguien que no ama, solo para obedecer a su padre. Y si hay algo que valoro en la historia, es la decisión de Raj de hacer las cosas bien. Él pudo haberse escapado con Simran y nadie lo habría impedido, pero eligió el camino difícil: quedarse, enfrentarse a sus futuros suegros, ganarse su respeto y demostrar que su amor era sincero y digno. ¿Sabías que Dilwale Dulhania Le Jayenge tiene un récord de ser la película que más tiempo ha estado en cartelera en la historia del cine indio? Esta historia de amor entre Raj y Simran, que se estrenó el 20 de octubre de 1995, se convirtió en un fenómeno cultural tan grande que se proyectó todos los días sin interrupción durante casi 25 años en el famoso cine Maratha Mandir en Mumbai. Sí, casi un cuarto de siglo. Miles de personas, incluyendo turistas, fanáticos y nuevas generaciones que no la vieron en su estreno, iban cada día a ver la película en pantalla grande. Era tan querida que se volvió una tradición para muchos. Solo en marzo de 2020, con la llegada de la pandemia, se detuvieron las funciones diarias por primera vez. A pesar de esto, Dilwale Dulhania Le Jayenge sigue siendo un símbolo eterno del cine romántico de la India. Otro dato curioso es que durante el rodaje de la canción Ruk ke Cha Ho Dil Divani, Shah Rukh Khan soltó a Kajol sin avisar y su caída fue real. La reacción fue tan natural que la dejaron en la película. Pero hay más. Shah Rukh Khan al principio rechazó hacer la película porque prefería interpretar a villanos debido a su éxito y no se sentía cómodo haciendo papeles románticos. Fue gracias a una señora mayor que le preguntó por qué siempre moría en sus películas, por lo que lo hizo cambiar de opinión, aceptando el papel de Raj, que terminaría convirtiéndolo en el rey del romance de Bollywood. Además, Shah Rukh Khan fue quien sugirió agregar una escena de pelea al final. Sentía que Raj debía demostrar que podía luchar por amor sin perder sus principios. La película no solo cambió el cine de la India, cambió la forma en la que entendemos el amor. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te ha gustado el resumen, suscríbete a mi canal y activa la campanita. También puedes seguirme en Facebook y en TikTok para más contenido. Aquí te dejo algunas recomendaciones de videos que podrían interesarte. Nos volvemos a ver en nuestro próximo video.